El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de Spotify o a través de Zona PUC. Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitriona nuevamente en esta temporada. Estamos haciendo una serie de programas en medio de una pandemia y a propósito de ella hemos tocado varios temas que han salido a la luz o que se han hecho más evidentes en este contexto. ¿No? Hemos hablado de migración, hemos hablado de las cárceles, hemos hablado de trabajo, pero el mundo sigue girando y hay temas que siguen pendientes, que no se están visibilizando, porque, claro, la pandemia se ha comido nuestra coyuntura, nuestra forma de ver el mundo, pero hay cosas que no debemos perder de vista. Y una de esas cosas, que no debemos perder de vista es la situación de los familiares eh, de las víctimas del conflicto armado interno. ¿Por qué no debemos perderlas de vista? Para hablar de por qué es importante hablar de ellos, de ellos y con ellos en esta coyuntura, tenemos en este primer bloque como invitada a Luyeva Yangali. Ella es presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Asesinados, Desaparecidos y Ejecutados, ANFADET. Luyeva, mucho gusto, muchas gracias por aceptar participar en el programa. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y de verdad yo ahorita estoy un poco mal, tanto hablar por teléfono y estoy con las amígdalas que me duelen. Oh, lo siento cuídate mucho porque el clima está cambiando y las cosas se están poniendo Sí, extrañas. Pero, así es. pero Bueno, bueno, seguimos, exacto, seguimos en pie. hablando del tema que nos convoca, tú eres representante de una asociación de familiares ya lo hemos dicho, asesinados, Enfadet, desaparecidos, sí. ejecutados, ¿sí? ANFADET. En Ujú. medio de esta crisis sanitaria, ¿cómo ha sido la relación con el Estado en cuanto a los temas que tenían pendientes? ¿Qué temas quedaron pendientes? Podríamos empezar por ahí. ¿Qué temas quedaron pendientes cuando se inició la pandemia? Bueno, justo cuando se inicia la pandemia, en febrero, nos habíamos reunido y habíamos hecho un taller en SEMAN, en el Ministerio de Justicia, ver temas de vivienda. Lamentablemente, la reparación en vivienda, pues es prácticamente nada, nula. Entonces, como ANFADE, dijimos que este año las metas cambiaban, ¿no? Nosotros normalmente apoyamos a casi al 100% beca Repare. Y vivienda lo hacía pues la CONAVIP y otras organizaciones, ¿no? Pero cuando nos enteramos de que los 4.000 bonos que hay para los familiares víctimas y que ni siquiera 900 personas estaban inscritas, como que nos preocupamos, ¿no? Dijimos, no puede ser, en Lima somos millones, en Lima reclamamos que no tenemos vivienda. Lamentablemente SEMAN no tiene una comunicación fluida, no tiene un contacto muy fluido con nosotros. Entonces, si llaman y preguntan, bien, si no, no hay un seguimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gustaría que SEMAN, oye, yo como le digo, desde ahora de febrero, desde que comenzamos, yo mando una lista y le doy seguimiento. 30 personas inscritas, a las 30 las guías hasta que logren la meta. Y si no logran, ¿qué cosa está fallando, no? En realidad en Claro. vivienda es nada, recién hemos comenzado, eso se ha truncado porque teníamos planeado, primero, la verdad es que nosotros nos metemos tan de lleno. Primero dijimos, vamos a ir en grupo, vamos a ver si es verdad lo que nos dicen, vamos a ir en grupo al Ministerio de Vivienda, vamos a ir a ver esas supuestas viviendas de 100.000 soles, ¿no? Y bueno, todo eso se ha truncado, ahorita eso quedó en nada porque no podemos ir a ICA, porque nos habían dicho que había ahí algunos pequeños mini departamentos, se truncó. Luego teníamos el tema de, nosotros como ANFADET estamos viendo una transferencia de un terreno en Santa Rosa, porque nosotros tenemos un convenio con el Estado, ¿no? Supuestamente vamos a una negociación amistosa, ¿no? Pero de amistosa ya pasó 20 años, ¿no? Y íbamos a ir a ver el tema de ese tema, de transferencia al terreno de bienes nacionales para el MINJUS, también se trabó. El tema de las becas permanentes que pedimos, que justo el Premier nos había recibido en sus oficinas el 8 de enero y nos había recibido
15 de febrero, y la verdad es que yo lo sentí al premier con ganas de trabajar, y que tanto así que a nosotros nos dijo, cada 15 días nos reunimos, y de verdad que él nos llamaba. Y eso fue fabuloso, ¿no? Estábamos contentos con el tema de las becas permanentes para ver cuántas personas que actualmente están estudiando en la Universidad Nacional puedan tener ese acceso a la beca permanente. Lamentablemente eso se truncó, ahorita ya no, ¿cómo voy a poder llamar a todos para decir que se inscriban a la beca permanente? Claro, ahorita Ahí se ha hay quedado un eso. problema con la educación también, ¿no? Tenemos Sí, hay muchas cosas que no sabemos cómo funcionan, no sabemos cómo van a funcionar más adelante. Pero sin embargo, como bien dices, es una negociación amistosa que ya dura 20 años, ya no es no es tan amistoso. amistosa, ¿no? ¿Cuál ha sido, me dices que el gobierno de ahora con el premier tuvo una apertura, tuvo una actitud, una Un disposición para conversar con acercamiento, ustedes? Claro. un acercamiento. ¿Esto no ha sido común en los otros gobiernos? ¿Esto no ha sido común en No, años anteriores? no, de verdad que no, es la primera vez, quizás la segunda, porque la primera vez cuando fue el premier Juan José Mayor, por primera vez a nosotros, a Anfadet, nos recibió pues en el Palacio, ¿no? Pero como organización se reunió con él, para ver el tema de la solución amistosa, para ver, en esa época nos reunimos para ver la transferencia del terreno de Huachipa, ¿no? Ujú, Bueno, y para las reparaciones en vivienda, en educación, en lo de siempre, ¿no? Pero de ujú, ahí nunca, es bien difícil hablar con los ministros, ¿no? Cada ministro de justicia que cambia, nosotros tenemos que estar tocándole las puertas, ¿no? Algunos ujú, tienen apertura, algunos no tienen, por ejemplo, el actual ministro no lo conocemos, ujú. bueno, no tiene la voluntad, porque si tuviera la voluntad, saben que nosotros estamos acudiendo a SEMAN constantemente, la señorita Caterín Valenzuela, que es la jefa de SEMAN, sabe, el viceministro Daniel Sánchez sabe, pero bueno, ahora creo que tiene otros trabajos, ¿no? Que lo está cogiendo, pero igual sería bueno que, ¿no? Que aunque sea un mensaje, ¿no? Claro, ¿cómo toman ustedes el hecho de, a ver, han pasado casi 3 décadas desde que terminó bueno, más de 2 décadas para ser exactos, no 3, pero sí más de 2, desde que terminó La pandemia. el conflicto. Y bueno, ustedes, el proceso que han seguido para que se reconozcan sus derechos, sus necesidades y se les repare, ha sido muy largo y muy tortuoso, pero no habla bien del Estado que estemos en pleno 2020 y no se les haya reparado a ustedes. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que han tenido para acceder a los derechos que les corresponden como familiares de personas pues desaparecidas? O sea, si hablamos qué cosa hemos recibido, yo diría nada, porque en educación, reparación, ni 3%, en vivienda, ni 1%. O sea, ¿de qué reparación hablamos? Si de verdad, inclusive ahora con los bonos universales, no nos deberían estar ni siquiera filtrándonos, viendo si gana más de 3.000, que si tiene está en planilla. De verdad, el Estado nos debería reparar ni tanta investigación. Con el hecho de tener el registro único de víctimas, creo que ya en algo serviría, aunque sea una reparación moral, ¿no? Bueno, pues qué bueno, si es que dentro de los casi 200.000 víctimas, qué bueno que 5.000 sean profesionales, porque tampoco todos son profesionales, la mayoría han terminado primaria, la mayoría han estudiado educación secundaria, pero si ustedes revisan la lista del registro único de víctimas, creo que ellos lo tienen en el sistema que ni habrá ni 5.000 profesionales, ¿no? Entonces, O sea, al ¿tú Estado, ¿qué le dirías, duele? tú dirías que ustedes como familiares de desaparecidos también son población vulnerable dentro de esta pandemia? Claro que sí. Ujú. Primero, la mayoría hemos crecido sin padres. Y nosotros, mira, para que al menos ahora tengamos voz inclusive, nuestras madres han tenido que luchar tanto, ya están muriendo. Es la primera vez que Anfadet está liderada por una hija, porque soy hija de un desaparecido, y toda mi directiva somos hijos ya. O sea, recién, imagínate cuántos años ha pasado. Cuando mi papá muere, yo tenía 10 años. Yo ahora tengo más de 40. Entonces, mi madre no ha recibido más que los 5.000 soles por mi papá. ¿Y 5.000 qué sirve? Mi mamá es diabética,
En medicina se gasta 500 soles cada mes, eso ni para un año de las pastillas, ¿no? Y así es la injusticia, ¿no? Y bueno, pues es por eso ahora que quizás yo siempre me gustaría que el bono sea para todos, ¿no? El bono universal, ¿no? Ok, Luyeva, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en el programa. De verdad es triste, es lamentable que un tema tan importante haya quedado suspendido en el aire por la pandemia, no se esté retomando, no se les esté considerando dentro de, eh, digamos, no es una reparación lo que se está haciendo ahora, sino se está tratando de trabajar con la población más vulnerable y a ustedes no se les está considerando como tales y realmente No, es una lástima. Yo espero no. que la próxima vez que conversemos tengas mejores noticias, que el Estado pues retome esa, con esa actitud con la que venía trabajando antes de la pandemia, retome el contacto con ustedes. Entonces, nada, quedamos en Sí, comunicación. ah, sí, quizás lo último que quisiera decir es que también entiendan que los familiares, muchos no tienen un celular como el mío, quizás. Todos tienen celulares básicos. O sea, como un familiar que vive en Chumbivilcas, Cusco, ni siquiera tiene internet, tiene que salir a la esquina de un cerrito para poder buscar señal. Y algunos no tienen el básico. Y que los EMAN o los del ministerio o de MIRIS te digan que se inscriban a su celular. Eso es imposible. Suponiendo que ya como me dijo la señorita, que el 67% dice que tienen, ¿cómo van a saber que tienen? Ahí se va a quedar. Hay que llamarlos. Ese es el trabajo nuestro que nosotros nos hemos dedicado a llamarlos para que puedan a preguntar su DNI y en ese plan estamos. Y eso no es nuestro trabajo. Yo quisiera que SEMAN, por ejemplo, me gustaría que se una con el Registro Único de Víctimas, que la Dirección de Búsqueda tiene un montón de trabajadores. El Registro Único de Víctimas tiene un montón de trabajadores. SEMAN tiene un montón de personal. SEMAN ahora espero que entienda y que, como les decía, convoque a más, convoque a gente que trabajen en los ministerios, que están ganando, gracias a Dios, su sueldo, ¿no? Están ganando. Y ellos que ganan su dinero, que pueden tener un celular como el mío, puede entrar a internet, que llamen, que hagan al revés, que nosotros no estemos llamando. Ellos me dicen que me llamen, que me llamen. Qué bonito es que alguien te llame y te diga, mira, ¿sabes qué? Dame tu número, tu DNI y te voy a buscar si tienes bono o no. Y ese trabajo nosotros lo estamos haciendo como directiva y la verdad es estresante. Todo el día hablar ya me duelen las amigas y hasta enferma, ¿no? Porque hay mucha desesperación, hay gente que está mal con el COVID. Gracias a Dios no hay ningún fallecido que yo sepa. Se están curando, pero lo que más quejas hay, pues que no hay, están en los exactos, ¿no? Y están un poco nerviosos porque muchos son trabajadores en gamarra, venden ropa en la calle o venden una comida en los mercados, ¿no? De eso viven. Y la gente por ejemplo, de Cusco, de Ayacucho, venden su papa y o sea, es complejo en realidad, ¿no? Ok, sí, entendemos que ustedes, que la mayoría de familiares de desaparecidos, pues no están en las mejores condiciones económicas ni sociales, ¿no? El hecho de haber perdido de repente un padre, una madre o ambos, o un hermano mayor, pues truncó de alguna forma su proyecto de vida, eso lo entendemos, y si el SEMAN al que se refiere Luyeva es la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, encargada del seguimiento de las acciones y políticas de Estado en los ámbitos de paz, reparación colectiva y reconciliación nacional. Ese es el nombre para que estemos Bien bien. largo, pero Un poquito reconciliación no largo, tiene nada. un poquito largo el nombre, exactamente. Mm. Entonces, bueno, nada, estaremos conversando pronto, espero Luyeva, te mando un abrazo y espero que mejores de salud y cuídate mucho, Gracias. por favor, mantente alejada del COVID. Vamos a una pausa y Sí. regresamos.
Bienvenidos de vuelta al segundo bloque de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Hoy estamos hablando de los familiares, de la situación de las y los familiares de las víctimas del conflicto armado interno. Y para profundizar un poco más en ese tema, tenemos en este segundo bloque a Iris Jaber. Iris es investigadora del IDPUC y miembro del grupo interdisciplinario Memoria y Democracia de la PUC. Iris, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias también. Buenas tardes. ¿Cómo Aquí a estás? tu disposición para las preguntas. Muchas gracias, Iris. Tú que manejas también el tema, acabamos de escuchar a Luyeva Yangali, que es presidenta de una de las asociaciones, ¿no?, de desaparecidos, de familiares de desaparecidos y asesinados durante el conflicto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho mal el Estado para que, llegado a este momento de pandemia, de crisis en el que estamos viviendo, los familiares de los desaparecidos estén colocados, la mayoría de ellos, dentro de la población vulnerable? Sí, bueno, yo creo que este es uno de los grandes problemas y deudas que tiene el Estado peruano con la población víctima del conflicto armado interno, ¿no? Creo que en realidad no es que el Estado haya actuado bien o mal en estos años, sino que es parte de un viejo problema que no se logra distinguir la diferencia entre las víctimas que han sufrido algún tipo de afectación a causa del conflicto armado interno y la problemática de pobreza que atraviesa la mayoría de las víctimas, ¿no? Creo que ahí hay un primer componente que hay que tomar en cuenta, esa intersección terrible, desgarradora, que cruza la pobreza y que cruza, como bien explicaba Luyeva antes, y que cruza las condiciones precarias en las que vive la población afectada por la violencia. Entonces, frente a esta crisis, creo que se visibiliza más la situación vulnerable, la situación de precariedad que viven las víctimas de la violencia, ¿no? Son un grupo vulnerable, definitivamente. Como ella decía, hay personas adultas mayores que a veces viven solas o no tienen recursos para poder movilizarse, pero también hay una cantidad de personas que están en un proceso de movilidad, y entonces creo que eso también las convierte en una situación vulnerable. Lamentablemente, nosotros tenemos un registro único de víctimas, el Estado peruano ha construido un registro único de víctimas para dotar de una calificación de víctima, y sin embargo, creo que la falta de articulación del propio Estado no permite que se termine de cruzar ese registro con el registro que tiene el MIDIS, ¿no? Para calificar la población en situación de pobreza. Y entonces eso dificulta, por ejemplo, que pueda llegar el bono, primero el bono 380 y ahora el bono universal. Entonces sí creo que hay que mirar con mucha atención a este grupo particular, porque ya viene, digamos, demandando una serie de derechos que el Estado ha ido reconociendo poco a poco. De hecho, tenemos una política de reparaciones. Tú decías hace un momento el nombre largo de esta institución estatal que se ocupa en la SEMAN. Hay una política de reparaciones, se ha avanzado más en reparaciones colectivas, más que en las otras. Hay una política de reparaciones en salud, en educación, que se viene implementando. Por supuesto, no llega al 100% de la población de víctimas, pero creo que sí son avances importantes, ¿no? Sin embargo, creo que esto no tiene que ver solamente con la afectación de las víctimas, sino con la falta de articulación del propio Estado, ¿no? Uno se pregunta por qué el MIDIS no puede cruzar la información con el RUF para poder determinar cuáles son las personas que están en esta condición. Porque el RUF lamentablemente no dice, en su base de datos no dice si hay una condición de empleo, desempleo, si tienen estudios superiores, no tienen estudios superiores, si han terminado la primaria o la secundaria. Esos datos que sí recoge el CISFO no lo tiene el RUF. Entonces sí tiene que haber una integración entre ambos sectores. Ahora que hablaba Luyeva, se me venía a la mente una duda. Ella me dice que ella es la primera hija que es presidenta de una asociación, o bueno, de su asociación. Y es verdad que muchas personas que fueron quienes estuvieron registradas de repente como cabezas de familia, representantes de las víctimas, representantes de las familias, están muriendo o están envejeciendo y ya no pueden reclamar o hacer o ir a buscar que se cumplan sus derechos.
dime, tú que ves el tema de cerca, ¿esto dificulta de alguna forma que se termine de reparar eficazmente a los deudos? Absolutamente, ¿no? Porque recordemos que estamos hablando de organizaciones o de demandas más bien que llevan más de 30 años, casi 40 años. La ANFACEP, que es una de las más antiguas, la organización de Ayacucho tiene 30, va a cumplir 37 años de creada, ¿no? Y las señoras que dirigen esta organización están demandando estos derechos desde hace décadas, ¿no? La señora Adelina García, que es la actual presidenta de la ANFACEP, empezó siendo una jovencita de 20 o 21 años junto con Angélica Mendoza para reclamar esto. Entonces, yo creo que por un lado hay toda una trayectoria de las lideresas de organizaciones que han venido aprendiendo y adquiriendo una serie de recursos, de capitales para demandar sus derechos, pero de otro lado también, y eso es muy importante y es muy estimulante y de verdad que es un reconocimiento súper importante para estas organizaciones que a pesar de la afectación han podido desarrollar una capacidad de agencia, pero al mismo tiempo uno se pregunta, ¿cuánto demora el Estado para poder llegar a todas las personas, ¿no? Ciertamente, como digo, hay personas adultas mayores, ya, hay varias que han fallecido y que están empezando a fallecer. Hay nuevas generaciones, en Ayacucho hay una organización que se llama Hijos de ANFACEP, hijos y nietos de ANFACEP, ¿no? Está la juventud ANFACEP, que en promedio Ah, debe tener sus 30 y tantos o 40 años, y después vienen los nietos de ANFACEP, ¿no? Que están asumiendo nuevos liderazgos. Sí, hay todo un recambio en estas organizaciones que es muy importante, como digo, destacar, pero al mismo tiempo preocupa, ¿no? Digamos, un poco la lentitud del Estado para seguir reparando, ¿no? A veces, como dijo la misma Luyeva, hay una necesidad solo de reconocimiento, por lo menos de una reparación simbólica, que sean escuchadas, ¿no? Que sean tomadas en cuenta. Yo escuchaba antes la entrevista y pensaba cómo el MIDIS, por ejemplo, ha organizado un programa de voluntariado para las personas adultas mayores, ¿no? Porque es un público en riesgo, una población vulnerable, entonces tiene voluntarios estudiantes que llaman a las personas para hablar con ellas, preguntarles cómo están y escucharlas. ¿Por qué no se hace lo mismo desde el sector justicia para poder vincular, informar por lo menos a las personas que son víctimas de la violencia, ¿no? ¿Por qué no se puede hacer algo similar, organizar un programa de voluntariado o ponerles o simplemente proveer de información, ¿no? Los mecanismos de justicia transicional en el mundo dicen que es un derecho fundamental el acceso a la información, que haya información oportuna, pertinente, confiable y no que haya, digamos, esta serie de demandas sin respuestas, ¿no? Ya va a haber la siguiente lista, no sé qué. No, tiene que haber información pertinente. Si hay dificultades en el propio Estado, bueno, hay que decirlo así, ¿no? ujú. Falta una articulación de las listas, esto va a demorar tanto, no nos demora procesar esto, vamos a empezar por las regiones tal. O sea, es tener una capacidad de gestión de respuesta rápida. Es una emergencia, todos estamos desbordadas y desbordados, pero sí creo que hay un compromiso y una responsabilidad mucho más, digamos, completa de parte del Estado para atender con respuestas, ¿no? Yo pensaba también Ujú. que esta es una oportunidad para poner en práctica, por ejemplo, las nuevas tecnologías. Ujú. Luyeva decía, la mayoría de personas víctimas de la violencia tienen apenas un teléfono básico, un zapito, ¿no? Ujú. Estos teléfonos que solo recibe llamadas, ¿no? No tiene aplicativos para ver si saliste en el bono, qué sé yo. Exacto. Entonces, sí, pero puede generar, desde el Estado, se puede generar un mecanismo de información, de llamadas, de audio, para De atender a mensajes las de texto personas, de incluso. mensajes de texto, de distintas maneras para atender a las personas. Por lo menos el primer paso para mí es escucharlas y proveerlas de información, ¿no? Ujú. Quizá todavía no están las respuestas de cuándo se va a entregar el dinero, por dónde se va a empezar, pero por lo menos dar información oportuna y confiable y escucharlas para saber qué pueden hacer y no estar esperando como hace 30 años que nadie les daba razón de nada. Eso no puede ser, ¿no? Ha habido un avance en estos años desde el propio Estado, pero sobre todo de las organizaciones que han desarrollado, como digo, esta capacidad de agencia de todo el tiempo estar
ellas activando, ellas organizándose, llamando, coordinando, ¿no? Que creo que también eso cansa un poco, ¿no? Y eso Por supuesto. implica que hay que no hay un reconocimiento de parte del Estado, ¿no? Y eso también pasa por una reparación simbólica. Escuchar, informar, hacerlas partícipes de los problemas, no solo de las soluciones, sino de los problemas. Creo que eso implica también una reparación simbólica, ¿no? Ser tratadas como personas, como ciudadanas peruanas, con todos los derechos y con todos los deberes, ¿no? Sí, y bueno, para terminar, una última pregunta. Dentro de este contexto de pandemia, ¿cómo empezar? Digamos, ya han pasado 70 días, sí, pero si tenemos en cuenta que pasaron 50 hasta que se dio un decreto de urgencia que hablaba de los pueblos indígenas y amazónicos, todavía podría el Estado fijar su atención en los grupos de familiares que buscan una reparación, también como o sea, dándole un estatus, no sé si especial, distinto, pero sí retomando de repente alguna de los pendientes que tenían. ¿Cuál crees tú que podría ser una de las mejores acciones o una de las más importantes acciones por las que debería apostar el Estado en este momento con ellos? Bueno, yo creo que para empezar a reconocer que se trata de una población vulnerable, ¿no? Ujú. Creo que para empezar eso, porque se habla de población vulnerable en términos más socioeconómicos, ¿no? Pero en un país que ha transitado por un conflicto armado interno como el Perú, creo que es bien importante reconocer que tenemos todavía cientos de víctimas que están esperando una reparación. Las reparaciones probablemente en términos de gestión pública en ese momento han sido suspendidas, porque eso no se puede dotar de reparaciones colectivas, por ejemplo, a las Ujú. comunidades. Pero las reparaciones educativas tienen que seguir caminando, ¿no? Porque las becas educativas no se pueden detener. Entonces, esta situación extraordinaria causada por el COVID requiere efectivamente dotar de un apoyo económico a las familias en situación de vulnerabilidad. Entonces, Ujú. sí corresponde al Estado generar esta primera base de datos, esta base primera de información para que tome en cuenta a las víctimas del conflicto armado interno como población vulnerable y que puedan ser incluidas en el acceso al bono universal, ¿no? Creo que eso es bien importante, no debería siquiera estar discutido, debería estar visibilizado de alguna manera, que el Estado no puede esperar a que pase la crisis para que siga con las reparaciones, sino que esta es una oportunidad también para poder aplicar rápidamente este beneficio a las víctimas de la violencia. Además, creo que reconocerlos o darles un reconocimiento dentro de este contexto también es parte de una reparación simbólica, se me Absolutamente. ocurre. Sí, sí, claro, claro que sí. Ok. Muchas gracias, Iris, por estar conmigo, por conversar conmigo el día de hoy. Eres muy amable, siempre es un placer hablar contigo. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, de Spotify, de Zona PUC. Nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Catherine Subirana, producido y mezclado por Fanta Quejara y Almendra Sánchez. El equipo lo dirige Patricia Barrante. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los lunes desde Zona PUC, además de seguirlo por Spotify, iVoox y el Facebook del IDPUC. Nos puedes encontrar en @IDPUC.